Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y les quiero comentar, si tú has observado que tu hijo a lo mejor no tolera ciertas texturas o rechaza ciertas prendas de vestir, es selectivo con los alimentos, normalmente dices, bueno, sí puede comer esto, pero si está preparado de tal manera ya no le gusta, lo rechaza, o a lo mejor prefiere cosas con diferentes formas, colores, texturas, o incluso observas que tiene que estar en constante movimiento, esto podría ser una alteración de la integración sensorial. Y hoy vamos a platicar de este tema y vamos a resolver todas tus dudas. Y para eso tenemos una especialista que nos va a platicar y nos va a desarrollar cada uno de estos aspectos. Gracias a la licenciada Laura Marchand, bienvenida. Gracias por la invitación. Ella es terapeuta ocupacional y quisiera empezar contigo, sí. Primero preguntándote qué es la integración sensorial. Ok, vamos a hablarlo en términos muy sencillos. Es parte de nuestro proceso de desarrollo. Cuando nosotros estamos desde el vientre materno se va desarrollando todo ese proceso táctil y por eso es que nosotros vamos sintiendo cómo el bebé va reaccionando, ¿no? Desde ese ambiente interno hacia lo externo que se está exponiendo, ¿no? Pero también el bebé va teniendo todas las habilidades para ir respondiendo a su propio cuerpo, de irse moviendo, de ir ubicándose en una posición cómoda dentro del vientre. Entonces es cómo nosotros vamos respondiendo a factores internos de nuestro propio cuerpo y eso nos va permitiendo adaptarnos en el ambiente y poder responder a cada contexto de buena manera y tener una respuesta que nos permita adaptarnos. Exacto. Esas adaptaciones, ¿qué es lo que van haciendo? Que yo me pueda vestir, que yo pueda jugar con los otros, que de repente en la casa yo me pueda adaptar a un ambiente que está silencioso, pero me voy a un concierto y también pueda tolerarlo, disfrutarlo y no abrumarme, claro. ¿No? Entonces eso es como ya voy generando unas respuestas que sean cómodas para el contexto donde yo me estoy adaptando. Ok, y podríamos ver en los niños ciertas alteraciones, pero van a ser a nivel de conducta, ¿no? Principalmente es lo que vamos a observar los papás, o sea, que vamos a tener esta respuesta adaptativa de parte de los niños, pero con conductas que no son las esperadas para su edad. Sí. ¿Cuáles serían estas que podríamos observar y en cada uno de los canales sensoriales que existen? Claro, empecemos con el táctil. Normalmente es el canal que todos percibimos muy fácilmente, ¿no? Entonces es cuando lo tocamos y tiene cierto rechazo. O de repente me adapto muy bien con mi papá y con mi mamá, pero llega mi abuelo, llega mi abuela y no quiero que ni me toque. Hay ciertas texturas de la ropa que no tolero y así como que quizás tipo jean, como que, ay no, pero prefiero ropita más holgada y más cómoda. También otra de las cosas, como mencionaste en un inicio, con temas de la comida. Entonces hay cosas que tolero y disfruto mucho comer, como cosas crocantes, pero de repente cuando me dan cosas un poco más gelatinosas, ni siquiera las puedo tolerar en mi boca. También en la escuela se puede mirar como de que sí, el pegamento no es algo que disfruto tener en mi mano o el roce de los compañeros y allí es cuando empiezan esos temas como de conducta en donde rechazo, puedo ser que hasta muerda a alguien porque justamente me estoy defendiendo porque no estoy entendiendo exactamente lo que pueda estar pasando en mi cuerpo o no sé cómo explicarle al otro y termino teniendo conductas que no son apropiadas a la situación. Sí, y creo que hay que tener bien claro como papás que no tiene más que ver con una situación que el niño pueda controlar, sino más bien cómo percibe la información su cerebro y que esto es bien importante que los papás pudieran tener en claro que nosotros todo el tiempo estamos recibiendo información del entorno, ¿no? Sí. La temperatura, la dureza de la silla, los sonidos, los aromas, pero nuestro cerebro lo va registrando y decide si es importante o no. En el caso de los niños, puede suceder que este estímulo sea demasiado para mí, entonces lo que hace el niño es desde que lo ve lo rechaza, ¿no? Sí. O sea, nos encontramos con aquellos chiquitos que ahorita que comentabas lo del pegamento, que ni siquiera toleran tocarlo, o si se atrevieron a tocarlo es lávame las manos inmediatamente, entonces porque este estímulo que nosotros vemos de una manera natural como muy sencillo y como pues placentero o simplemente que no nos provoca nada en particular, para nuestro hijo puede ser algo muy sumamente abrumador, exacto, o todo lo contrario,
el niño que tiene que estar tocándolo todo, porque el cerebro no percibe la información necesaria, entonces necesita estimularse de manera adicional. Sí, necesita un poco más de estímulo para poder sentirlo, para poder decir y que, sí hay algo que está llegando a mi cerebro. Normalmente, tanto en lo táctil como en la parte de movimiento se percibe mucho. Sí. Entonces, son niños que son muy inquietos, que están en constante movimiento y, o que requieren de estar en un columpio durante mucho tiempo o haciendo un movimiento muy brusco, ¿no? Claro. Con el mismo. Entonces, allí es cuando también eso no le permite prestar atención o no les permite quedarse sentaditos en la silla mientras están en el colegio, o de que a la hora de comer lo que hacen es estar corriendo mientras están comiendo, claro, ¿no? Entonces son de esos puntos que en colegio o en casa ya se van percibiendo y empiezan a generar ciertas alertas para que nosotros podamos hacer un abordaje y brindar las mejores herramientas para que nuestro niño realmente pueda aprender, que ese es nuestro objetivo principal. Sí, y es algo muy interesante lo que comentas, porque nos va mermando en la parte académica. Sí. Porque normalmente a veces todas estas situaciones en casa nosotros las podemos como equilibrar, ¿no? Sobre todo si es nuestro primer hijo, decimos, pues no le gusta, no se lo expongo. Sí. No le gusta traer los tenis muy apretados, pues le pongo chanclitas o que ande en la casa descalzo. Pero a la hora que está en un entorno donde él tiene que desarrollar ciertas habilidades y mantener ciertas conductas, es donde a lo mejor la maestra nos va a empezar a hacer este tipo de comentarios y nosotros poderlos relacionar con todo lo que vamos viviendo en casa y ya ir detectando cuáles serían las necesidades de nuestro pequeño y que sí es bien importante acudir con un especialista para que nos oriente y decir, bueno, esto lo tienes que trabajar de esta manera o son cuestiones propias del desarrollo, ¿no? Es así. También, ahorita que mencionas este punto, también sucede que en casa, como ya tenemos un ambiente armónico creado para nuestros niños, no logramos percibir que realmente pueda existir una dificultad o nuestro niño realmente se adaptó a la situación y pues allí puede funcionar muy bien en ese ambiente. Pero cuando ya nos toca exponernos a una piñata o nos toca exponernos al colegio, allí es cuando empiezan las dificultades sensoriales, porque ya hay más ruidos, hay más personas, ya no conozco el lugar en donde estoy, entonces me puedo quedar paralizado o simplemente pues solamente me quedo como que en un juego en particular y allí entonces es cuando empiezan ciertas alertas de que cómo me adapto, ¿no? Claro. Y a veces son netamente funciones sensoriales y no necesariamente de otros temas del desarrollo. Y es bien importante esto porque me remonto a la época en que tenía niños pequeños y muchas mamás lo que optan es decir, pues no lo llevo a las fiestas porque no le gustan las botargas o porque no le gusta tanto niño corriendo o el sonido es muy alto y se tapa los oídos. Entonces tendemos a adaptar el entorno al niño y no promover estas habilidades que el niño requiere para adaptarse al entorno, porque sí tenemos que tener claro que eventualmente nuestro hijo va a requerir adaptarse a nuevos retos, ¿no? Y que es bien importante que nosotros le demos esa libertad, pero que llegue con las habilidades necesarias para hacer un adecuado afrontamiento, pero sobre todo para adaptarse de manera adecuada a él. Correcto, sí. Eso es justamente lo que posteriormente vamos viendo en la vida adulta. Otra de las cosas que he trabajado justamente con personas ya mayores de 30 años que han pasado por muchas dificultades a nivel sensorial y cuando entonces tenemos que ir haciendo ajustes ya ahora en una nueva etapa y ahora teniendo claro un perfil sensorial, es allí cuando entonces vemos y que wow, qué difícil fue para mí la escuela, qué difícil para mí fue la adolescencia, qué difícil fue para mí la universidad y eso no permitió que yo pudiera avanzar en esta carrera o terminarla como tal, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante porque ya entonces si nosotros hacemos un buen abordaje, garantizamos un proceso de desarrollo
como hablábamos, un proceso de aprendizaje y por supuesto un éxito en el camino de nuestros niños. Claro, no tiene por qué ser complicado, así como lo comentas, claro que hay adultos que no teníamos la información en el pasado y que fueron creciendo y desarrollando estas habilidades como pudieron, pero pues el precio fue un precio emocional y fue un precio alto, entonces no es necesario que nuestros hijos pasen por estos retos de esa manera tan agresiva y que pasen por dificultades todo el tiempo que se van enfrentando a nuevas necesidades, ¿no? Porque la educación y el asistir a una escuela pues es una necesidad y un derecho de los niños. Si notamos, si observamos que nuestro hijo tiene este tipo de dificultades, ¿con qué especialista tenemos que acudir? Miren, como tal, lo que es la integración sensorial nace desde la terapia ocupacional. Así es. ¿No? Entonces, preferiblemente es ubicar un especialista que sea terapeuta ocupacional y que tenga certificación en integración sensorial. Actualmente tenemos 2 ramas en específicos de la integración sensorial, pero cualquiera de las 2, que si lo voy a informar exactamente, que es la de la CLASI y la de Universidad del Sur de California, esto nos va a permitir que el especialista realmente tenga las herramientas para hacer una evaluación completa, pueda descubrir qué es lo que está pasando en su desarrollo y hacer un diagnóstico que es transitorio en muchas oportunidades con respecto a lo que está sucediendo a nivel sensorial. ¿Okay? Entonces, ya teniendo claro, ahora entonces podemos implementar un plan de intervención para mejorar estas habilidades, para que realmente nuestros niños no tengan dificultades en el proceso del desarrollo. ¿Qué hacemos nosotros en esa evaluación? Podemos hacer una observación clínica estructurada, podemos hacer algunas pruebas estandarizadas también, va a depender de la edad y del caso. Exactamente, y de las habilidades que pueda tener el niño, y adicionalmente vamos a pasar unos perfiles que están relacionados a los diversos contextos. Hay algunos que solamente es para papás, otros que son para el colegio, y para el colegio también tenemos diferentes perfiles porque también sucede que, oye, me va muy bien en la clase de matemática, pero en la clase de educación física no, entonces pues allí tengo que pasar esos perfiles para poder mirar qué es lo que está sucediendo en esa situación en específico y ahora determinar cuáles son las características que tiene mi niño. ¿Sí? Entonces, ya después de que evaluamos todas esas situaciones, ahora sí ya yo le puedo poner un nombre y un apellido, que es un trastorno en el procesamiento sensorial, que puede ser de una base de modulación, que son los niños hiper o hipo, puede ser de una base motora, que es que no sé cómo ejecutar acciones, no sé cómo tengo que actuar o no sé cómo crear o adaptarme a situaciones nuevas o juegos. O podemos tener otras características que son más sutiles, que son de discriminación, que es que sí, puedo e intento afrontarme a ese estímulo, pero no termino de responder de forma adecuada. Excelente. Entonces, ya teniendo eso muy claro, mi plan de intervención va a ser muy fluido. Excelente, muchísimas gracias, Laura. Platícanos dónde te podemos encontrar, cómo son tus formas de contacto. Sí, estoy ubicada acá en Lomas de San Francisco, prácticamente somos vecinos, se llama el Centro Eagle Zone. Allí estamos pues a la disposición en todo lo que tiene que ver con el área sensorial, como también otros temas alrededor del desarrollo, desde la base conductual y de lenguaje. Y allí estamos nosotros disponibles para todo lo que tiene que ver con estos procesos de desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como LIC Pris Medina. El bienestar empieza por ti. Hasta la próxima.